fuera de aquí, si nos ceñimos a la definición de Naciones Unidas, no hay desertificación. Hay lo que llamamos degradación de la tierra. Nosotros cuando evaluamos un territorio, esta diferenciación la hacemos, digamos, al final. Nosotros vemos la degradación de un territorio, entonces, cuando ese territorio cae en zona árida, lo llamamos desertificación. Cuando no, pues es degradación. Entonces, voy a hacer una breve incursión en el inglés. O sea, nosotros en inglés, en ciencia trabajamos en inglés. Entonces, esto a veces da lugar a equívocos cuando lo trasladas a tu idioma. En el castellano hay unos equívocos, en otros idiomas hay otros. Pero aquí hay dos importantes. Primero es que uno ya hemos mencionado, ¿no? Nosotros, en realidad no hablamos de zonas áridas en inglés, hablamos de dry lands. Dry, seco, land, territorio, dry land. Y eso nosotros lo hemos traducido en general como zonas áridas. También se podría haber traducido por tierras secas, que era una traducción más literal, ¿no? ¿Qué pasa? Yo os he dicho que hay 4 categorías de aridez. El hiperárido, el árido, el semiárido y el subhúmedo seco. Entonces, por un lado están las zonas áridas, que son esas 4, y hay una que es específicamente árida. O sea, aquí hay una confusión lingüística entre una categoría de las zonas áridas y las propias zonas áridas. Pero bueno, esta es la manera que se impuso el castellano, ¿no? En vez de utilizar tierras secas, se utilizó zonas áridas. Yo pertenezco a la estación experimental de zonas áridas del CSIC. No es que utilicemos solamente el árido, es decir, lo que está en el índice de aridez de 0,05 a 0,20, estudiamos las zonas áridas, las drylands. Y otra importante, y esta es más importante todavía, porque esta sí que lleva a muchísimos equívocos, que es la palabra land, L-A-N-D. O sea, cuando nosotros hablamos de desertificación, hablamos de la degradación de la tierra, y estamos traduciendo land por tierra. Pero aquí tierra se está refiriendo, digamos, a mi tierra, al territorio, a un lugar. No es la tierra de un tiesto o el suelo, porque muchas veces se habla solo de degradación del suelo y de la erosión, y la desertificación se circunscribe a eso. No, aquí estamos hablando de la degradación del territorio. Entonces eso incluye la tierra, el agua, la biodiversidad, la economía que hay en ese sitio, incluye muchas cosas, ¿no? Eso es muy importante porque eso ha hecho que nosotros en el ala de desertificación hayamos duplicado la cifra de desertificación que hay en España, porque hemos considerado los recursos hídricos explícitamente, cosa que no se había hecho hasta ahora, y cosa que siempre se suele simplificar en el ámbito mediterráneo, ¿no? Entonces, land incluye todo, ese matiz es importante. Bueno, yo creo que vamos a ver algunos casos de desertificación, algunas definiciones también, pero también cuando veáis algunos casos vais a ver claramente la devastación de estos procesos, ¿no? La devastación para largo recorrido. No es una cuestión que sea un tiempo y se recupere, sino que cuando ocurre un proceso de desertificación, esa degradación es permanente, a escala humana al menos, ¿no? Las cosas se pueden recuperar, pero pueden tardar miles de años. Estamos hablando un poco a escala humana, ni siquiera generaciones, digamos 200, 300 años fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, como decía, la definición oficial está de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Si hay una Convención de Naciones Unidas, hay 3 convenciones de Naciones Unidas que tienen que ver con el medio ambiente, que está la del cambio climático, biodiversidad y esta de desertificación, lo cual denota que era un problema muy urgente. Es verdad que ha ido perdiendo mucho peso esta convención en relación a la de cambio climático, y también es verdad que se va abogando ahora por intentar esas 3 convenciones llevarlas a la vez, ¿no? Ir de manera independiente, porque son temas que se refuerzan mucho entre sí. Pero la desertificación, que haya dicho antes, es una palabra como mal escogida, también queda reflejado por el hecho, más allá de que se malentienda o se le asocien imágenes de desiertos, porque hay más de 100 definiciones del problema. Si hay 100 definiciones, que ninguna está bien, ninguna acaba de acertar. Cuando hay tantas definiciones de una cosa, mal asunto. Pero bueno, más o menos esta oficial de Naciones Unidas sí captura la esencia de todo esto, ¿no? La esencia de esas 100, pero deja abiertas algunas cuestiones. Entonces, lo que dice esta definición de Naciones Unidas es que es la degradación de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedos secas como consecuencia de 2 factores. Y esto es importante. Variaciones climáticas, bien. Sequías, periodos húmedos incluso. Puede ser que un periodo húmedo desencadene un proceso de desertificación, aunque parezca paradójico. Pero, y ese es el segundo pilar, actividades humanas. Si no hay actividades humanas, no hablamos de desertificación. Podrá ser un problema. Por ejemplo, cuando aquí tenemos calimas, que viene polvo del desierto, es un problema, pero no es un problema de desertificación. Es un problema respiratorio y tiene sus consecuencias graves, ¿no? Pero no es desertificación eso. Eso viene, se arrastra polvo de fondos de antiguos lagos que se dispersa por la atmósfera. Lo que pasa es que puede haber tormentas de polvo causadas por desertificación, que es otra cosa, que ahora vamos a ver una de ellas. Pero estas calimas no son desertificación. Como no es el avance del desierto, lo vuelvo a decir otra vez más.
Entonces, ¿qué es degradación? Porque aquí es donde empezamos a abrir ya la polémica. Degradación, la propia Convención de Naciones Unidas pone la definición de desertificación y una serie de definiciones de todos sus elementos, que significa zonas áridas, que significa degradación, que significa, bueno, ahí hay un decálogo de muchas definiciones. Pero resumiendo, degradación es pérdida de dos cosas, de productividad biológica, pero también económica. Y aquí ya confrontamos dos cosas que nos van a llevar a tener ciertos problemas de comprensión del problema. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, pensemos en pastizales del Mediterráneo, Grecia, Italia, por supuesto España, que se abandonan. Se abandonan, al cabo de unos años ese pastizal empieza a regenerarse, empieza a colonizarse con algunos arbustos que quizá no eran los originales, pero empieza a cubrirse, tiene mucha más cubierta vegetal, más productividad. Y si utilizamos los indicadores clásicos de desertificación, que es por ejemplo el NDVI, que nos permite ver la productividad primaria, la cubierta vegetal, diríamos, esto ha mejorado, esto se está regenerando, porque de un terreno que estaba pisoteado, sobrepastoreado, ahora tengo una cubierta vegetal mejor. Entonces, bueno, aquí no hay pérdida de productividad, esto va mejor, no hay desertificación. Pero llegan los pastores allí y dicen, mira, esto aquí yo tenía un pastizal antes, ahora se ha llenado de arbustos, no puedo entrar a pastar. Yo aquí tenía una actividad económica que ya no puedo desarrollar. Y de hecho, hay científicos que han acuñado esos sitios como los desiertos verdes, porque no se pueden utilizar. Pérdida económica. Bueno, entonces, que es casi desertificación es una cosa y la contraria. Bueno, pues con este tipo de cosas lidiamos de desertificación, ¿no? En que hay un problema importante de definiciones y que hay muchos usos del suelo y muchas concepciones. Entonces, gráficamente sería esto, la desertificación. Y es importante el S, ¿no? Las dos patas, que no es un problema natural. Y por tanto no tiene que ver con los desiertos o con la baja productividad natural de los sitios. Tiene que ver con que la actividad humana rebaja la fertilidad original de un territorio que tenía ríos, manantiales, agua, suelo fértil, la rebaja tanto que se parece a un desierto, porque ya no produce actividad económica precisamente. No da para que haya actividad económica. Entonces no se lo avance el desierto, recalco una vez más, y curiosamente de aquí se excluyen las zonas hiperáridas. O sea, cuando se hizo la definición se dijo, bueno, en las zonas hiperáridas no se pueden desertificar. Y yo me pregunto, ¿se pueden desertificar los desiertos? De hecho, esto es un artículo que publicamos en Nature. Se titula ¿Se pueden desertificar los desiertos? Sí se pueden desertificar los desiertos. O sea, las zonas hiperarias se deberían incluir aquí. ¿Por qué no se incluyeron? Porque se consideró en su momento, o parte de estas definiciones, de esta historia de definiciones, consideraba que en los desiertos no podía haber actividad económica, porque ahí no se puede vivir. Si ahí no se puede vivir, no hay actividad económica, por lo tanto, no hay degradación, entonces esto no se puede degradar. Pero que hay muchos contraejemplos de esos desde hace unos años. Pensemos en el desierto arábigo. El desierto arábigo tiene debajo un acuífero mayor que la suma de todos los acuíferos de España. De hecho, los desiertos es donde más acuíferos hay. El mayor acuífero del mundo es el acuífero Nubio, debajo de Libia y Egipto. Las cifras del agua que hay son impresionantes. Entonces, bueno, ese agua se utilizaba marginalmente para mantener ciertas caravanas que atravesaban desiertos, se accedía al freático, pero no mucho, eran pozos manuales, pero con la industria del petróleo resulta que aprendieron a perforar y a manejar bien la forma de acceder a recursos subterráneos. Y entonces estas bolsas de agua que estaban muy abajo, muy profundas, fueron accesibles. Y Arabia dijo, bueno, vamos a intentar ser autosuficientes en producción de alimentos lácteos. Los países árabes en general consumen muchos productos lácteos, Arabia Saudí es uno de ellos, y importaban mucha leche para hacer yogures y distintos productos. Entonces, vamos a ser menos dependientes del exterior. En cuestión geopolítica. Lo producimos nosotros. Vamos a integrar el proceso entero. ¿Qué hicieron con todo el dinero que da la industria del petróleo? Se trajeron vacas frisonas de Suiza y las pusieron en el desierto. Levantaron infraestructuras para que las vacas no se muriesen y pudiesen producir en el óptimo, entonces pusieron vacas a producir a 18 grados, en el medio del desierto arábigo. Empezaron a sacar agua para cultivar alfalfa, una cosa que se denomina crop cycles, que son pues, unos riegos pivot que vemos aquí cuando vamos por las autovías, de 1 kilómetro de radio. Entonces, tú desde el aire puedes ver desde las imágenes de Google circulitos verdes en el medio del desierto, que es cultivar alfalfa para dar de comer a las vacas para producir leche. Entonces, eso funcionó 20 años. A los 20 años, el rey del momento tuvo que sacar un real decreto diciendo, el que haga otro pozo más le corto una mano, porque no tenemos agua. O sea, aquí teníamos unas reservas que no se iban a acabar nunca y se han acabado. O sea, esta idea de que no es ilimitado, no es ilimitado. En algún momento se acaba y cuando acaba, estás bendito. ¿Qué ha hecho Arabia Saudí a partir de entonces? Por supuesto, ya no cultiva alfalfa
Entonces hace algo mucho más sostenible, que es traer la alfalfa de Arizona en barco, para seguir produciendo allí yogures, ¿no? Una de las mayores fábricas de Danone está en el desierto arábigo, produciendo yogures, a partir de estos mecanismos. Entonces, las zonas hiperáridas se pueden desertificar, porque vive gente y extrae recursos. Sobre todo cuando tenemos esta concepción tan amplia del land, que es el agua también, no solamente el suelo. Claro, si fuese el suelo en el desierto, pues sí, no se puede degradar, porque no hay. Entonces, ahora tenemos además el cambio climático, que lo que hace, y ya es que es imposible decir que la desertificación no depende de nosotros, ¿no? Porque es que, primero, la definición dice que es por actividad humana, pero es que estas variaciones climáticas, nos ha explicado Jorge, que se ven acentuadas por el cambio climático, con lo cual hay una doble vía de entrada. La actividad humana está afectando al cambio climático, que produce más variaciones climáticas, y además es uno de los pilares de la definición. Y esta es un poco la conclusión. El enemigo está en casa, o sea, no es algo externo, no es que venga y tengamos que parapetarnos. De hecho, el propio nombre de la convención a mí no me agrada mucho, ¿no? Porque Convención de lucha contra la desertificación. Me parece como estamos con la dame, unos escudos así. Y el enemigo está aquí, en la quinta columna. No, no viene de fuera, es aquí. O sea, estamos destrozando el territorio nosotros por nuestra mala gestión. Ahora vamos a ver un caso en Argelia donde es muy evidente esto, ¿no? Donde estás casi fabricando un territorio desértico con dunas de arena. Estas son las causas clásicas en las que se dividen la desertificación, pero claro, son un poco, no absurdas, pero decir, bueno, si hay sobrecultivo, pues claro, pues probablemente haya algún problema, sobrepastoreo, deforestación. Pero estas son las causas clásicas en las que se agruparon y vamos a ver algún ejemplo de esto. Vamos a ver que esto luego es bastante más complejo y este entramado de causas es el que hay que intentar comprender para ver por qué puntos abordar el problema. Vamos a empezar por uno clásico, que es el mar de Aral. De hecho, esto ocurrió antes de que existiese la Convención de Desertificación o que hubiese tantas disquisiciones, ¿no? El mar de Aral era un mar situado en la Unión Soviética, cuando ocurre esto, pues en Asia Central, en lo que son ahora los territorios de Turkmenistán, Uzbekistán y Kazajistán, y estaba alimentado por dos grandes ríos, creo que vienen de las montañas Zagros o Zargos, que son el Amu Daira y el Sir Daria. Estos dos ríos llevan caudal al mar de Aral y bueno, estos son algunos cuadros de la época donde se ven grandes barcos y había una flota pesquera bastante importante, ¿no? Aquí la gente vivía de la pesca, que sacaban bastantes miles de toneladas al año, de la agricultura alrededor y algo de ganadería. Bueno, entonces vamos a ver algunos factores que empiezan a influir en el cambio del uso del suelo o del territorio, ¿no? Que es lo que realmente está detrás de la desertificación y de muchos más problemas ambientales. El cambio de uso del suelo, ¿no? ¿Cómo modificamos? De nuevo, idea autárquica de la antigua Unión Soviética. No vamos a importar más algodón, lo vamos a producir todos nosotros. Aquí consumimos mucho algodón y entonces no podemos permitirnos que esto dependa de que nos suministre alguien o no. Vamos a cultivar algodón nosotros en esta región que estáis viendo aquí, por aquí. Vamos a derivar canales de estos ríos, que total, el agua de los ríos se tira al mar, pues ya la utilizamos nosotros para hacer algo productivo. Pensamiento súper desarrollista de producir autarquía, autoabastecimiento. Entonces, todas esas experiencias llenan de algodón en muy poco tiempo, ¿no? Y aquí vais viendo la evolución del mar de Aral. Claro, en la medida en que no llega agua de esos ríos, estamos en un sitio donde se evapora mucha agua, Asia Central, son inviernos rigurosos pero altas temperaturas, eso se empieza a evaporar y el mar se vacía. Se produce mucho algodón a cambio de vaciar el mar de Aral, que eran miles de kilómetros cuadrados de mar. O sea, fijaos la capacidad de transformación que tenemos. ¿Qué ocurre? Bueno, además de vaciar el mar, estos son los barcos que quedaron ahí en el fondo del mar, porque ya no hay mar. Esto está así hoy en día, esto es irrecuperable. Bueno, aparte de eso, todo el lecho marino, que era una costa de sal, el viento empezó a dispersarla por todos lados, entonces tampoco se puede cultivar. Entonces, después de unos años de bonanza, de cultivar mucho algodón y no depender del suministro de otros sitios, este es el resultado, que no hay mar de Aral y que allí no se puede vivir. La gente se ha tenido que ir de allí. Bueno, hay algunas visitas turísticas para ver los barcos en el fondo del mar, que siempre es curioso, pero no es una economía. Entonces, ¿hemos aprendido la lección? Pues no. De hecho, el mar de Aral, que fue el primer gran caso, ha dado un nombre a un síndrome de desertificación que se llama aralización. Estos son lagos donde ocurre lo mismo. Lagos enormes, los más grandes del mundo, ¿no? Ese es el de arriba a la derecha, es un lago en Irán, el lago Urmia, que se ha vaciado por cultivar pistachos, pues a lo bestia, para dar suministro de pistachos a todo el mundo.
De hecho, Irán, uno de los grandes problemas que tiene, que fue lo que fomentó esas manifestaciones de descontento que hubo antes de la guerra y que atacase Estados Unidos, antes de eso estaba la cosa allí muy mal. Y en parte viene todo porque Irán es de los estados donde ha habido lo que se puede llamar un fallo hídrico. O sea, se han vaciado los acuíferos y han vaciado grandes lagos por una economía desarrollista muy rápida para producir agricultura para exportación. Aquí tenemos el lago Chad y tenemos el lago Poipó en Bolivia, y este de Bolivia, por ejemplo, tiene que ver, igual luego da tiempo a hablar de la sostenibilidad de la agricultura, de los alimentos, ¿no? Cuando decimos, la carne es mala, la quinoa es buena, yo siempre matizo, depende de cómo se produzca cada una de las dos cosas. La quinoa es buena, bueno, esto es resultado de cultivar quinoa para la demanda europea, donde la quinoa se pone de moda porque es un alimento con ciertas propiedades, entonces se ponen a cultivar en masa quinoa. La quinoa, que era la que vertebraba la alimentación de muchos de los pueblos andinos se quedan sin quinoa porque la quinoa sube mucho de precio y toda la quinoa se produce para exportación. Hay un problema social además. Pero, sobre todo, lo que pasa es que se vacía, se van vaciando lagos andinos donde la recarga no es suficiente para rellenar el riego. La quinoa normalmente es un cultivo de secano, es un cultivo que requiere un barbecho de 2 o 3 años, esos barbechos no se respetan, entonces aquí hay un sobrecultivo, una intensificación que da lugar a distintos problemas. Cuando ocurre en zonas áridas lo llamamos desertificación, pero no podemos dejar de tener en cuenta los que no ocurren en zonas áridas, porque es lo mismo. ¿Por qué no se vuelve a rellenar si se deja la actividad de los demás? Porque estos lagos estaban en equilibrio con un medio, se han ido rellenando a lo largo de años. Si tú lo dejas de utilizar, se va a acabar rellenando. Puede tardar 30 años, 40, o sea, se va a acabar rellenando. El lago Aral probablemente se acabe rellenando. También es verdad que en algunos de estos casos, que se llaman lagos relictos, como igual hay bosques relictos, tuvieron lugar en un periodo mucho más húmedo. Entonces se formaron en un periodo mucho más húmedo, como la pequeña del hielo que mencionó Jorge, y entonces esas condiciones han desaparecido. Entonces ahora recuperarlos no se van a rellenar al mismo ritmo. Se pueden recuperar si se deja de utilizar, pero si se deja de utilizar se acaba la economía de esa zona. Entonces entramos en este conflicto de decir, bueno, entonces es degradación económica. En esa parte, perdona Jaime, yo es que estuve justo en el Mar de Aral ahora en Semana Santa y en la parte del sur todavía siguen operando todos los canales de derivación que hicieron para los campos de algodón y llegan a las calles de la fábrica textil. Pero en la parte norte, en la parte de Kazajistán, sí que se estaba recuperando y estaba incrementando un poquito el nivel del lago porque habían prescindido de ese uso. Entonces depende de cada estado la política que va a hacer. Claro, ahora ya son dos estados, antes era uno nada más, ahora son dos y cada uno hace una cosa. Depende, también puedes decir, oye, luego lo vamos a ver en más detalle, es decir, muchas de estas cosas es cuestión de que tampoco hemos sido sostenibles antes, ¿no? Ahora vamos a matizar eso. Bueno, otro caso muy paradigmático es el Dust Bowl, el conocido como Dust Bowl o cuenca de polvo, que ocurre en muchos estados de Estados Unidos, que también esto se rompe un poco en esos tabúes de la desertificación, ocurre en África, es una cuestión de países pobres. No, la desertificación puede ocurrir en cualquier zona donde hay un desarrollo muy rápido, sobre todo, de la economía. ¿Aquí qué ocurrió? Bueno, pues en estas zonas también aquí tenemos que recurrir a cuadros para ver cómo eran, cuando estaban bien, porque no dio tiempo a hacer fotos. Eran praderas de un tipo de vegetación muy curtida, muy hecha a las condiciones prevalentes de este sitio, que son inviernos muy duros, muy fríos, mucho viento, pero luego veranos muy calurosos y secos, a un clima muy continental, donde había bisontes, y aquí estaban las clases películas de los indios y vaqueros, que los indios cazaban bisontes, se alimentaban de ellos, una vida sostenible, podríamos decir, en el sentido de que mantenían sus recursos. Habría años más duros y otros menos, pero esto se mantuvo durante miles de años. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí se ve una oportunidad, a medida que van entrando los colonos en Estados Unidos y se van yendo hacia el oeste, películas del oeste, bueno, pues van conquistando territorios, expulsando a los habitantes originales y adaptando unos usos del suelo distintos. Y allí empieza a cultivarse en pequeños sitios trigo. Y se ve, hay una serie concurren una serie de casualidades que hacen que se produzca un auge de la explotación del trigo en esta zona. Primero es que hay una variedad de trigo más resistente al frío, por experimentos de mejora de la época de mejora genética, bueno, hay una variedad que aguanta mucho más. Segundo, que se inventa el arado de vertedera profunda, que lo que permite es esas capas que habían correosas de hierba que está muy arraigada, tiene raíces muy profundas, pues ese arado, una vez que entra, permite roturar, romper la cubierta de hierba y el suelo y labrar, desmenuzar el suelo para plantar trigo.
Y, bueno, coincide también que esos años son menos rigurosos. Los inviernos son un poco más suaves, no hay tanto temporal de viento, bueno, el clima de manera natural también fluctúa. Y entonces ahí se encuentran los primeros colonos que llegan en unas condiciones de cultivo excelentes. Dicen, bueno, esto es maravilloso aquí. Esto es el sueño que veníamos persiguiendo de Europa, ¿no? Entonces, esto empieza a atraer a más gente, empieza a haber cada vez más gente, cada vez más trigo. Y por último ocurre otro hecho muy destacable, y es la revolución bolchevique. Algo que ocurre a miles de kilómetros. Cuestión geopolítica. De repente, ¿qué ocurre? Que la revolución bolchevique hace que Rusia, que era el mayor exportador de trigo, colapse. Y queda un nicho de mercado impresionante. Hay que suministrar trigo al mundo. Nosotros lo hacemos. Entonces, lo que empezó como pequeñas parcelas aquí y allá empieza a extenderse por todos estos estados que hemos visto, que son miles de kilómetros cuadrados, son trigales. ¿Qué ocurre con el trigo? Como hemos visto antes, ¿no? Como hemos visto aquí. Que mucha parte del año el suelo está completamente desnudo y desmenuzado. Está expuesto a los elementos. Cuando regresan las tormentas de viento, que eso había sido una tregua, en realidad lo que ocurre es esto. Y esto sí es polvo causado por un proceso de desertificación. El suelo, literalmente, está por los aires. Solo acaba en el Atlántico. Miles y miles y miles de toneladas. Y parte se queda en la atmósfera. Como os he dicho antes, parte del carbono que hay en la atmósfera y produce cambios climáticos es el carbono orgánico que estaba en el suelo. Y esto no ha desaparecido. Esto es una imagen más o menos reciente de un sitio donde todavía no se han recuperado. Y no se van a recuperar. Aquí decir, en tiempo humano. Yo os decía antes que aquí el metabolismo trabaja muy despacio. El metabolismo natural va despacio. 1 centímetro de suelo fértil para recuperarlo en zonas áridas son 800 años. 1 centímetro. Y en una de estas pierdes 7, 8 centímetros. Esos son 7 por 8, 6.400 años para volver a la situación original. O sea, es un peaje enorme. Vamos a decir, bueno, ponemos fertilizantes. Ya, pero eso también tiene problemas. No es tan sencillo. Pero una época como la nuestra, que hay tanta información, sobre todo tanta imagen y tal, no sé, porque por ejemplo lo que acabamos de ver no está en los telediarios. ¿Sabes por qué? Porque lo que mueve nuestro mundo de momento es la rentabilidad en el corto plazo. Y lo otro es rentabilidad en el largo plazo. O sea, tú estás diciendo, yo quiero conservar este suelo para que produzca dentro de 100 años. Pero eso no le interesa a casi nadie. Yo quiero los euros mañana. Ya, pero es que a mí dentro de 100 años me da igual. Y esa es una de las cosas. Eso ya ha perdido el sentido social que pueden tener las colmenas o los trimiteros. Eso, o sea, el tomar decisiones tan individuales pensando solo en mí, eso y el indicador de rentabilidad en el corto plazo, nos ha condenado. Esa es mi opinión después de muchos años. Pero eso trasciende un poco la desertificación o... Este tipo de cuestiones siempre se estudia en ciencias de la Tierra, ¿no? Y yo veo que muchas disciplinas medioambientales o de pruebas medioambientales tienen que ver, como ha dicho Jorge, con cuestiones éticas y ciencias sociales. O sea, para arreglar esto, no puede ser una máquina que fabrique suelo, una desaladora, todo eso está bien, esos son parches. Eso no funciona ni a mucha escala, ni es asumible por mucha población. Para las sociedades ricas puede ser. Pero sustituir esos millones de toneladas de suelo por fertilizantes es imposible. Está el desembolso que es imposible. ¿Qué pasó allí? Migraciones. Migraciones que la vemos de África y viene a Europa. Pues esta gente se fue a la costa californiana. Eso lo retrató muy bien Steinbeck en Las uvas de la ira, cuando veían los oquis huyendo de la miseria, venían de esta miseria. Y allí no había nada que hacer. Este caso de Argelia, hasta aquí vamos a ver uno de sobrepastoreo, y tiene que ver con eso de fabricar desierto frente al desierto del Sáhara. De nuevo, otra decisión de cambio sobre el suelo. ¿Qué ocurre en Argelia? Bueno, Argelia tenía muchas zonas de esparto, todo el norte de África tiene, también el sur de la península. De hecho, en los años 20 mucha gente de España se iba emigrando de la miseria, sobre todo de Almería, se iban a recoger esparto a Argelia, que era una potencia en ese momento porque el esparto valía mucho. Luego el esparto, cuando viene la fibra sintética, se deprecia completamente. No, lo digo por lo de las migraciones, que una vez van para un lado, pero 2 veces luego para otro. Que no podemos olvidar eso. Que estamos siempre de aquí para allá. Bueno, estos espartales normalmente han tenido pues una ganadería nómada de ganado ovino, y anteriormente a estos tiempos, digamos años 80, 90, 2000, había pinares, había pinos cada cierto tiempo, más o menos densos. Esos pinos en su momento los cortaron los romanos para utilizarlos para embarcaciones. Esos pinos eran importantes, porque esos pinos daban sombra, y el esparto que había ahí tiene 2 mecanismos de reproducción. El
mecanismo sexual y el asexual. El sexual es por semillas, pero las semillas necesitan sombra para germinar. Una vez que desaparece la sombra, les queda el mecanismo asexual, que es por los tallos subterráneos se van expandiendo. Pero claro, ya no tienen la variabilidad genética que aporta el mecanismo sexual, que es un triunfo de la evolución, ¿no? La reproducción sexual genera más variabilidad, más adaptabilidad que la asexual. Bueno, quiero decir, estamos en un sitio que ya está degradado. No era el ecosistema original, pero aún así, y esto es muy importante, algo degradado puede ser funcional. O sea, no tenemos que tener la idea de que para revertir la desertificación de otros problemas hay que ir al Edén original. Eso ya no lo vamos a hacer. Pero sí podemos quedarnos en zonas, oye, más o menos habitables. Entonces, esto era una zona degradada desde los romanos hasta ahora que estamos hablando, y ahí había ganadería ovina. ¿Qué ocurre? ¿Qué dice Argelia? Bueno, cada vez vive más gente en las ciudades, hay una demanda de cordero muy importante, sobre todo en las festividades de nuestra religión. Necesitamos producir, hay que hacer más productivo esto. Esto no puede ser que haya aquí 4 ovejas de aquí para allá que estén un poco al albor de lo que llueve, porque las ovejas lo que hacen es, cuando llueve en un sitio, a continuación crece un poco de pasto, los pastores van allí, aprovechan eso, se van, y mucha parte del año que no hay lluvia, que no hay pasto, las ovejas se mantienen con el esparto, que no les da tanta nutrición, pero sí les da esa sensación de llenado que necesita un herbívoro. O sea, comen fibra y se sienten llenas y bueno. Dicen, no, esto hay que cambiarlo. Entonces hacen un plan muy atrevido, porque lo que hacen es quitar trigo, con lo cual pierden dependencia, o sea, pierden independencia. Ahora el trigo tiene que venir de otros sitios, o en mayor medida de otros sitios. De hecho, esa fue una de las cuestiones que con aquella primavera ahora es que no había suministro de trigo. Eso ya, si se corta el suministro de trigo en estos países puede haber problemas, porque quitan el trigo y ponen cebada. Ponen cebada para hacer piensos para las ovejas. Y entonces dicen, vamos a aumentar la cabaña ganadera dándoles pienso. Y ya está, porque no podemos estar dependiendo de que llueva más o menos. Esto no podemos producir la carne que queremos de esta manera. Estando en un ecosistema, entre comillas, yo os diré por qué entre comillas, sostenible. Es decir, ahí se producían corderos, con fluctuaciones que puede haber porque llueve más o menos, pero ahí vivía gente y la cubierta vegetal estaba bien. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que a la llamada de esta revolución económica van más pastores, va más ganado, y esto es lo que hace el número de ovejas. Dice, bueno, ¿queremos más ovejas? Lo hemos conseguido. Crecimiento exponencial. ¿Qué ha pasado? Hay menos esparto. ¿Pero cómo es posible? Si hemos calculado que los animales ahora les vamos a dar pienso. ¿Por qué se comen tanta macrocloa tenacísima que es el esparto? Pequeño error de cálculo. Los cálculos se hicieron diciendo, bueno, un animal necesita tantas kilocalorías, la hierba le puede proporcionar esto al año, todo lo demás se lo doy yo con la cebada. Pero es que los rumiantes tienen lo que llamamos en zootecnia, en agronomía, unos requerimientos de unidades lastre. Es decir, el animal tiene que sentir que ha comido, tiene que sentir que el rumen se le ha llenado con fibra. Si no, aunque tú cobras todas las calorías que coma, tiene hambre, tiene sensación de hambre. Entonces, ¿qué hacían los animales con una carga ganadera muy superior a la histórica? Comerse todo lo que encontraban. O sea, comerse los tallos porque estaban hambreados. Entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, pues esto es lo que pasó. Que de tener lo que llamaban los mares de Esparto, a tener un sitio sin nada de vegetación, donde el viento de la zona empieza a formar ya dunas, y eso no es avance del desierto, es que es fabricado desierto por una mala planificación. ¿De nuevo volver atrás aquí? Imposible. Imposible. ¿Quién va ahora a cultivar ahí esparto, transformar riego por goteo? Eso no tiene solución. Y cada vez que hablamos de una cosa de estas son miles de kilómetros, no es que estemos hablando de pequeños sitios, son grandes territorios. Ahora vamos a centrar la cuestión más en casa, porque de momento os hablo de casos, algunos muy en el pasado, en otros continentes. ¿Hay desertificación en España? Bueno, claro, tenemos varios tipos. Pero voy a hablaros de una que es muy curiosa, que se llama desertificación heredada. Porque esto permite ver dos cosas. Primero, que los efectos de un proceso de estos son muy largos. Y segundo, que normalmente confunden a la población. O sea, la Sierra de Gádor, en Almería, donde yo vivo, que está a las espaldas de la ciudad, es un sitio pelado absolutamente. No hay algún árbol de repoblación, algunas cosillas. Entonces, la gente de Almería, pues concibe que es así, que es que siempre ha sido así. Pero si uno se va a los registros de la Marina, de la Armada, perdón, que tenían en su momento todos los bosques catalogados, porque de ahí sacaban la madera para hacer los barcos y por lo tanto tenían todos los bosques bastante controlados. Si tú ves a los registros de hace 200 años, había encinas, robles, madroños, por no decir que había osos, linces, hace 200 años, que nos puede parecer 200 años.
pero 200 años es una ridiculez en la historia humana, o sea, es muy poco tiempo. Hace 200 años tenían esta pinta los bosques de Almería, que daban a la ciudad. Bosques que se formaron en la pequeña edad del hielo. Es decir, que ya no existen las condiciones de humedad y frío para que eso vuelva a ocurrir. Entonces, ¿qué pasó allí? Pues lo que pasó es lo que pasa en muchas situaciones que desencadenan procesos de desertificación, que la gente vivía muy mal y quería vivir mejor, y es totalmente lícito. Ahora veremos este punto de las necesidades, ¿no? La gente malvivía, y una de las cuestiones que hacían en esa sierra, tenían algunos olivares, tenían alguna ganadería, y tenían pequeñas minas, bocas de minas de plomo, y eso les daba pues un dinero extra. Unos agujeritos así, yo he ido caminando por esa sierra bastante, y hay que tener cuidado porque te puedes parar por esos agujeros, tan pequeños que metían a los niños para sacar ahí lo que pudiesen, ¿no? Entonces, coyuntura, otro cambio de orden mundial, guerras. Inglaterra necesita plomo para hacer balas. Dice, ¿dónde? ¿Dónde hay plomo? Aquí. Empiezan a invertir en esta zona. Empieza a ser rentable. España se convierte en el mayor productor de plomo y equilibra su balanza comercial con el plomo que sacan de esta sierra. ¿Qué pasa con el plomo? Que el plomo hay que fundirlo del mineral para sacarlo. Bueno, la leña estaba a mano. Cortaron todos los árboles. Todos los árboles. O sea, cortaron incluso los olivos que utilizan para hacer aceite, los cortaron también. Porque eso era de repente una inyección de dinero, rentabilidad en el corto plazo. O sea, ¿a mí qué me cuentan? Yo me he pasado hambre aquí, yo quiero ganar dinero hoy y vivir muy bien. Y se ha acabado. Y eso es lo que predomina. Y que cambiar eso es muy complicado. Entonces, bueno, estos son los restos de las minas y esto es lo que quedó del bosque. O sea, no quedó bosque. Esto es una foto aérea de las bocas antiguas que toda la sierra está llena de agujeros, está agujereada por todos lados. Y eso generó mucha rentabilidad. Fue un milagro económico, como muchos de los milagros económicos que he vivido últimamente en el sureste, ¿no? De repente la vuelta a Europa, no sé qué. Pero todo eso tiene una cara B que es muy complicada para los que vengan después. Esto es un intento de repoblación en la Sierra de Gádor. ¿Qué pasó cuando se cortaron todos los árboles? Bueno, ya he dicho que una característica de este medio son las lluvias torrenciales. Suelo desnudo, suelo así, lluvia torrencial. El suelo de la Sierra de Gádor está en el Mediterráneo. De hecho, agrandó el delta del río Adra, la población de Adra, se agrandó varios kilómetros de todos los sedimentos que bajaban por la sierra. ¿Se puede plantar aquí? Eso ya es, muchos sitios es roca madre, o sea, es que no se puede. Este pino, que es uno de los que arraiga, es así. Es muy difícil poner un bosque. Entonces, cuando me dicen, bueno, pues reforestamos, pues no se puede. Ahora no se puede porque no hay suelo. Entonces, pongo suelo, no se puede poner suelo. Entonces, es una política de tierra quemada, ¿no? Unas actuaciones. Eso es desertificación. Esa degradación que normalmente responde a un episodio de desarrollo económico de poco tiempo, que da lugar a un enriquecimiento muy súbito de la población y que luego se va al carajo, eso es desertificación. Y aquí ocurre en muchos sitios, ocurrió en el pasado y ocurre actualmente. Pero como decía, esas causas iniciales son más complejas, ¿no? No solamente... ¿Cuánto me queda? Bien, voy bien. Estoy hablando rápido porque... O sea, decíamos las causas directas, la deforestación, el sobrepastoreo, las malas prácticas, pero hemos visto que detrás de eso hay muchas cosas. Detrás de eso es la rentabilidad en el corto plazo, problemas de tenencia de la tierra, la gobernanza, el estilo de vida, la demografía, la tecnología, cuestiones geopolíticas. De repente con las exportaciones de un país y se abre una oportunidad de mercado. Ahí hay un caldo de cultivo detrás de eso que hace que se produzcan cuestiones de sobrecultivo, sobrepastoreo, deforestación. ¿Y eso a qué da lugar? Da lugar a unos impactos en el territorio. Pérdida de suelo fértil, biodiversidad, pérdida de biodiversidad, agotamiento de los acuíferos, muchos problemas in situ, que el primero que los sufre es el que vive ahí. O sea, cuando decimos, la agricultura produce agotamiento de los acuíferos, bueno, es que el primero que se come eso es el agricultor, porque ahora a ver qué hace, ¿no? Pero es que luego además tiene una serie de efectos que se expanden por todo el territorio. Que uno de ellos son estas inseguridades hídricas y alimentarias, es decir, no solo es que un agricultor o muchos agricultores por la forma de cultivar se acaben en el suelo, es que entonces es un problema de seguridad alimentaria y un problema de seguridad hídrica, porque los recursos que había ya no están, los recursos hídricos. Pero además, pensamos en la erosión del Valle de Guadalquivir. Muchas de ese suelo que se cae, que arrastran los ríos, va para los embalses. Entonces, un embalse que está calculado que se va a colmatar en 50 años por la erosión natural, se colmata en 20. Entonces, esa inversión que ha hecho el Estado, que son nuestros impuestos, desaparece. Es decir, la sociedad, aparte del propio productor o el que está en el territorio, la sociedad se come muchísimos de estos costes. Si agota un acuífero y hay que hacer desaladoras, ¿quién paga la desaladora?
El agricultor no paga la desaladora. Si el agricultor tuviese que pagar la desaladora, se arruinaría. La paga el Estado, es decir, nosotros. O sea, todo esto tiene una serie de costes a la sociedad muy grandes, aparte de desigualdades sociales, porque muchas veces estas formas de producir no reparten bien la riqueza. Pensemos en muchos casos que ahora vamos a ver dónde ocurren, ¿no? El modelo de regadío intensivo que tenemos, que en algunos sitios parecen verdaderos éxitos, ¿no? Tenemos Murcia, tenemos las fresas en Huelva, tenemos los invernaderos en Almería, o sea, estos son éxitos. Bueno, vamos a ver, son éxitos porque facturan millones de euros al año y han contribuido de forma muy decisiva a la balanza comercial de España en la rama agraria, ¿no? O sea, realmente, y tiene cosas muy buenas ese tipo de modelos y de usos. Y de luego nosotros, ya por Jorge y por mí, no estamos en contra del regadío en un país mediterráneo. O sea, el regadío hay que tenerlo. Pero hay que tenerlo durante los próximos 200 años, no que no dure 30, ¿no? Con estos milagros que es un momento. Pero ¿qué ocurre cuando tú ves la renta per cápita de estos municipios donde se produce eso? Resulta que son los más pobres de España. O sea, si ves los 20 municipios más pobres de España, todos ellos tienen agricultura intensiva de regadío, todos. Agricultura invernadero, o las fresas, en todos. Bueno, entonces es algo que genera mucho dinero para algunos. O sea, porque es una agricultura, este tipo de agricultura lleva a que necesitas mucha inversión. Como degradas muchos recursos, tienes que reponerlo de alguna manera. Tienes que tener tecnología a punta, que si drones, que si el agua de esta manera, que si el fertilizante, que la semilla transgénica, porque todo lo que ya no te da la naturaleza tienes que pagar. ¿Y quién puede pagar eso año tras año? Las grandes corporaciones. Entonces, al final, muchas de este tipo de agricultura son fondos de inversión, grandes capitales. El pequeño y mediano agricultor es la primera víctima de esto, de este proceso de perder recursos naturales, porque no puede afrontar año tras año inversiones tan grandes. Entonces, cada vez la agricultura de este tipo se concentra en menos manos, que tienen, bueno, la vemos agradecido y dice, este año ya Almería ha exportado por valor de 4.000 millones de euros. Joder, qué bien, madre mía. Vete a Almería y ves cómo viven los que trabajan los invernaderos. A ver si a ellos les ha tocado algo. Porque viven en condiciones lamentables. Vete a ver la renta per cápita de Níjar, de Ejido, de Vícar, las 5 más pobres de España. Que bueno, da dinero, pero no tanto, o no tan bien repartido, ¿no? Entonces, ya no es solo una cuestión de impactos ambientales, sino también sociales. Entonces, esto es un esquema que pretende unificar todos estos procesos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos como 3 estadios de un sistema. Primero en verde, un sistema aparentemente sostenible, que por una serie de cambios, de condiciones en el entorno, que pueden ocurrir a miles de kilómetros, oportunidades de mercado, nuevas invenciones que lleguen aquí, por ejemplo, el hecho de esa tecnología que se desarrolló para buscar petróleo de bombeo, cuando empieza a expandirse y a hacerse más barata, hace que cualquiera pueda tener un equipo de bombeo. Eso cambia mucho las cosas, porque, como os digo, las zonas áridas eran pobres o menos desarrolladas, pero si le metes un equipo de bombeo y sacas agua del subsuelo, de la noche a la mañana eres millonario. No tanto, pero o sea, ese tipo de cuestiones cambian completamente la perspectiva. Entonces, algo que era sostenible se pone en amarillo. Es decir, bueno, estamos teniendo rentabilidad debido a una serie... También hay variaciones climáticas que pueden dar lugar a estos cambios, ¿no? Sequías, periodos húmedos, distintas cuestiones que pueden cambiar la gestión de un lugar o de la planificación territorial. Y entonces esto se pone ya... Empiezas a consumir más de lo que se regenera. Entonces tú puedes tener el sistema así un tiempo, pero si lo mantienes ya llegas a una situación naranja. Y bueno, esto empieza ya a llegar al límite. Algo hay que hacer. Si ya no tengo acuíferos funcionales, pues tendré que poner una desaladora o regenerar agua o hacer una agricultura que me dé más calidad y menos cantidad, pero algo tengo que cambiar. Y si yo sigo así, llega un punto en que ya el territorio dice, bueno, o paras o se acaba. O sea, es que no se puede más. Mar de Aral, Las Bowl, la Sierra de Gádor. Entonces, si no paras, desertificación, irreversible. O sea, no, ya está, pues ya está, ya lo has conseguido. Ya has vaciado el Mar de Aral. Has llegado a la meta. Es una situación súper estable, de aquí no sales. Esto es súper estable. O sea, hablando en términos dinámicos, eso es súper estable. La degradación absoluta es muy estable, ¿no? De ahí no se puede salir. Si paras antes, bueno, pues puedes revertir el sistema y dices, bueno, me puedo volver. A lo mejor se abandona el territorio, como ha ocurrido en muchos sitios de España, y bueno, vuelvo a un sistema verde donde hay más arbolitos, más animales, pero no da rendimiento económico, porque ahí no vive nadie. Y también puede darme lugar a incendios forestales o a otro tipo de cosas. Vuelvo, pero ya las cosas es difícil que sean iguales. De hecho, hay una cuestión aquí y es la histéresis. Igual ya no llegas al sistema 2 que teníamos originalmente, sino al 2 bis, como ocurría esto del esparto, ¿no? Igual si tuvieses para tiempo el sobrepastoreo, podías recuperar los espartales, pero ya no ibas a recuperar los pinos que cortaban los romanos. Entonces llegas a una situación que, bueno.
Y luego un mensaje aquí para mí importante, ¿qué hace que vayas del 1 al 2 y del 2 al 3? Pues que en realidad nunca hemos sido sostenibles, porque la definición de sostenibilidad es súper exigente en realidad. Es una definición que dice satisfacer las necesidades del presente y no poner en riesgo las del futuro. Entonces, ¿la gente por qué pasa del 1 al 2? Porque no satisface las necesidades del presente. O sea, la gente de la Sierra de Gádor no satisface las necesidades del presente. Mucha mortalidad infantil, muchas penurias. Decía, yo si ahora puedo desarrollarme, paso del 1 al 2 y si puedo del 2 al 3. Entonces, dice, bueno, pero nosotros las satisfacemos. Pues yo diría que nadie satisface las necesidades. O sea, este es un problema. Es que, ¿qué son las necesidades? ¿Qué es satisfacer las necesidades? ¿2.000 kilocalorías por día? O sea, el metabolismo basal que tenemos. ¿O 2.000 kilocalorías por día? Más 400 litros de agua, por lo menos. Bueno, pero también necesito desplazarme, más un coche. Bueno, pero también necesito electricidad. Entonces, hemos pasado de esa concepción de necesidades que son kilocalorías a kilobytes, pasando por los kilovatios hora. Necesitamos muchísimas cosas para medianamente estar. Y luego encima nunca somos felices, ¿no? Y dices, bueno, ¿todo este destrozo para qué? Si resulta que se consume cada vez más ansiolítico. No se entiende. Pues digo, al final las raíces son. O sea, ¿para qué todo este desarrollo? Y dices, no, es que todo el mundo es súper feliz. Digo, bueno, entonces, bueno, ya está justificado. Dice, no, es que está todo el mundo encima medio encabronado, así, no sé qué. Joder, pero que te has cargado el planeta, tío, para nada. Bueno, entonces. El problema de tomar una decisión humana, lo estamos viendo en este curso ahí también, es que nos damos cuenta de las cosas. O sea, yo me meto en la guerra de Irán y después me doy cuenta que no va a servir de nada, pero una vez que me he metido, o me llevo todas las fábricas fuera de España, de pronto me doy cuenta que me he quedado sin industria. O sea, es que parece que tienen que pasar las cosas, o estoy pensando, por ejemplo, la fábrica esa azucarera, que también destrozaron todo el bosque Motril, por ejemplo, hasta que no se montaron las fábricas, se empezó a ganar muchísimo dinero con eso, entonces no me doy cuenta de lo que está pasando. Bueno, no me doy cuenta, no me quiero dar cuenta. Entonces el ser humano es que parece que necesita Sí, hacer el daño para. Tropezar en la misma piedra varias veces, Claro, para ver si ya. ¿para qué queremos expertos, no? ¿Para qué te queremos a ti? No, si a mí no me hacen ni caso. Cosas y hacemos todo lo contrario de lo que nos dicen. Sí, bueno, pero aparte que también el problema es muy complejo. También normalmente si tocas una cosa, fastidies otra. O sea, esta situación verde como ideal, a veces visto desde Europa. Yo he visto casos, por ejemplo, en Marruecos, en el borde del Sáhara, en un sitio que se llama Wedmir, que se ve como los nómadas que allí vivían, que igual tú desde aquí dices, joder, que bien la naturaleza, duermen en las estrellas, esa gente lo pasa muy mal. O sea, es decir, hay situaciones, o el hambre que se ha pasado en España. O sea, que yo también cuando he hablado con Regan dice, es que aquí, es que yo, cualquier cosa menos pasar hambre. Entonces me da lo mismo. O sea, ya no es, a veces esas necesidades son muy claramente mejor, hay que cubrirlas, y otra vez son necesidades que dicen, bueno, de pasar de una televisión a 3 igual no es tan necesario. Igual sí, es que hay gente que sí. Es que ya la necesidad de cada uno, hay algunas que como que son muy indiscutibles. Yo esto que gente que conocía en Wedmir fueron unos nómadas que iban con los caminos de aquí para allá, con las cabras y los dromedarios, y entonces, claro, tú desde allí vas 15 días y dices, qué guay, cómo mola el desierto, luego te vas a tu casa, quédate aquí todo el año y me cuentas qué tal se vive aquí. Y ahí lo que quiso hacer Marruecos, de nuevo una cuestión estatal, es que estos nómadas fijarlos, porque no les gustaba que entrasen y saliesen en Argelia y que no. Entonces, estos hay que fijarlos, que estén en Marruecos todo el tiempo. ¿Qué hicieron? Les dieron motobombas. Y entonces, los pozos que tenían para utilizar agua de vez en cuando, los excavaron hasta la roca madre, hicieron pozos de 50 metros, o 60, 80 metros. Sus pozos originales estaban excavados a pico y pala y tenían 20 metros, con lo cual ellos sabían muy bien cuánto agua podían sacar porque si no se morían. O sea, un límite clarísimo. Ahora dijeron, llegamos al frente con motobomba, llegamos a la explotación de uno y estaba cultivando sandías. En el desierto, al borde del desierto, la sandía, dice, ¿y esto? Dice, no, las vendo en Marrakech. Y regaba manta. Entonces tenía abierto un grifo, salía agua, un caño de agua, y nosotros decíamos, pero ¿y cuando se te acabe el agua? Dice, mira, bueno, nos entendimos medio con la intérprete, dice, yo he pasado tanta sed, que es un gusto ver manar este agua. Dice, cuando se acabe, me voy, como he hecho toda mi vida, cuando se acabe, me voy. Bueno, ahora vas a ver esos sitios, se han ido, ya no queda agua. Tasa de recarga de esos acuíferos, 0. Eso fue agua que se acumuló cuando el Sáhara era una sabana, 0 ya eso se. Entonces, algo que era estratégico en un sitio, que era tener una reserva de agua para tener un pozo, para estructurar un territorio, ya no tienen nada. Durante cientos de kilómetros ya no hay agua. Pero ese, bueno, cumplió su sueño. Y cultivó sandías un tiempo y ya se fue de allí. Se habrá ido a una gran ciudad, supongo, a la periferia,